visualizarnos, tener esa visión de qué es lo que queremos, cómo lo podemos realizar, vernos ya en esa situación y estar tratando de alcanzar las cosas que están publicando. Yo creo que sin duda este grupo va a ser Hola, estamos en el programa Voces Libres. Aquí nuestro panel va a hablar sobre la equidad de género. Está con nosotros Cintia Castro, Elizabeth Acosta, Carlos Bermúdez, y le vamos a pedir precisamente al compañero Carlos Bermúdez que por favor pues, abra la conversación, por eso de la equidad. ¿Qué tal? Buenos días, tardes, noches, depende a qué hora nos estés viendo, pero este tema a mí desde que se propuso en Voces Libres me fascinó y dije, pues ojalá pueda estar aquí con ustedes, ¿verdad? Porque recientemente había estado en una plática sobre el tema y me movió el piso, ¿no? Realmente me lo movió y hoy he estado observando con más detalle lo que se llaman micromachismos, ¿sí? Que son detalles que ya ni siquiera nos damos cuenta, ¿sí? Por ejemplo, primero se presentan a las damas, ¿verdad? ¿Sí? O sea, esos detalles que los vemos como de respeto, es parte de esa cultura, ¿verdad? Que tenemos y a veces nos vamos sobre lo obvio y aparentemente estamos avanzando mucho en la equidad de género, pero cuando observamos nuestros patrones culturales nos va a sorprender muchísimo y desafortunadamente seguimos en la cultura del patriarcado, que hace 5,000 años, no sé en qué condiciones, pero más o menos podemos platicar un poco de ello, se instauró en la sociedad y es el punto que yo quisiera reflexionar con ustedes en esta ocasión. Pues yo retomaría, no soy por supuesto ni remotamente cercana a una especialidad de tema, pero soy mujer y tengo triple agravante, ¿no? Creo que aparte de ser mujer, dice, en México hay un agravante que es, aparte de ser mujer, sería ser indígena, que no es mi caso desafortunadamente, y aparte de ser indígena y ser mujer, terminar siendo además, para colmo de muchos en la sociedad, homosexual o gay, o como se suavice mejor, ¿no? Hija de la isla de Lesbos. Entonces la cosa se pone muy complicada. Pero además voy a señalar que aparte de todo eso, decías bien, ¿no? Estas sutilezas de pase usted primero, después, ¿no? No es tan inofensiva, ¿no? Pues, no es tan inocua. Incluso el 8 de marzo en mi institución donde trabajo se celebró el Día Internacional de la Mujer, se celebró el Día Internacional de la Mujer con una flor a la entrada. Claro. Esto nos da una perspectiva verdaderamente compleja, ¿no? Es algo complejo, no puede ser abordado. Yo casi hablo desde la experiencia personal, no me atrevería a hacerlo, no soy una mujer, insisto, letrada ni mucho menos enterada realmente del asunto, aunque trabajé en el Instituto de la Mujer un tiempo, ¿no? Que además era resumidero de los que le caíamos mal al gobernador. Entonces, bueno, paso la estafeta, con eso abro. Bueno, bien, yo creo que mucho se ha avanzado en ese ámbito de la equidad de género, más sin embargo, hoy, en estas alturas de este siglo, aún estamos viendo y observando algunas costumbres, usos y costumbres exclusivas en los ámbitos del desempeño profesional para ciertos grupos privilegiados, por así decirlo, de varones, ¿no?
Es inadmisible el poder pensar que aún existiendo algunas disposiciones que obligan a las instituciones, a los personajes, a un trabajo impecable, exhaustivo, de cumplir con un ordenamiento o una disposición que no puede estar más allá que la misma Constitución, del obedecer a ciertas canojías, suspicacias o amarres políticos, como un escenario en el que estamos viviendo el día de hoy, de no respetar las disposiciones del 50% en un ámbito político para la mujer y un 50% para el hombre. Creo que o fue una disposición muy precipitada de la mesa que le correspondió en este sentido aceptar y revisar los documentos desde un principio para calificar una disposición de manera tan rápida, que en un acuerdo de mesa se borra totalmente una iniciativa y una disposición por decreto, que no podemos estar por encima de la Constitución. Creo que aún a la fecha, por más esfuerzos y en base al trabajo, por los espacios que nos hemos ganado en el ámbito de trabajo del gobierno, yo no quisiera pensar ni imaginarme que a lo mejor dentro de poco tendríamos también una iniciativa por parte del Ejecutivo o por parte del Ejecutivo estatal de un ordenamiento oficial que se diera el 50% en el gabinete de hombres y mujeres, que sería lo mejor, ¿no? Pero aún así, yo creo que los principios están dados para que los espacios, que es finalmente el objeto de la equidad de género, el poder respetar un ingreso en igual de circunstancias, similar al varón, en todos los sentidos, ¿no? Entonces yo creo que hay que continuar, ir de la proclama a la demanda para poder lograr esos espacios como deben de ser. Sí, bueno, yo recuerdo la cuna de la cultura occidental, si la tenemos registrada, que sería Grecia. De los sumerios no tengo registro, pero sí recuerdo la República de Platón, donde está planteada una sociedad ideal, y revisando cuáles las condiciones en las que se manejan los hombres y las mujeres. Bueno, ya hemos comentado en otras ocasiones, la mujer en Grecia, aunque eran una cultura extraordinaria, con maravillas que tenemos todavía, la mujer no podía sentarse a comer con el hombre. Él comía con los hijos y las mujeres aparte. ¿Sí? La mujer caminaba del lado de los muros porque en aquel tiempo no había cemento, tenía la fortaleza esos muros, esas construcciones, porque si se caía un muro y le caía a una mujer, no pasaba nada, se conseguía otra. Se consideraba en ese tiempo que la mujer valía menos que un esclavo, porque un esclavo lo ponías a producir y se supone que la mujer no producía. Ahí tenemos antecedentes, también en Roma, tenemos antecedentes vastos en toda la cultura en estos 5,000 años, que hablan precisamente de un sometimiento malsano por parte del hombre hacia la mujer. Y esos pequeños detalles de micromachismo de lo que hablabas, pues lo tenemos en todo momento. En otra ocasión que tuve la oportunidad de hacerle una entrevista a Héctor Domínguez, le comentaba precisamente que habían un juego de niñas y estaban jugando en el parque, precisamente donde está el archivo histórico, allá a un lado, y eran puras niñas, y empezaron a correr y dice una, vieja la que llega a lo último. Y entonces te quedas pensando. Pero además me tocó en un salón de clase que estaba acusando la jefa de grupo, una chica a otro muchacho, porque había acusado a otros niños de que se habían portado mal. Pareces vieja, le dice. Ella le dice a él. Y esos pequeños detalles van formando una sociedad que está siendo educada así. La misma mujer, la mujer no emancipada, está educada para reproducir el esquema y para reproducir el machismo. Y lo reproduce así, no seas llorón, pareces vieja. Pero lo dice una mujer, le está diciendo a un niño o a un hombre. Ahí
hay muchos elementos que están de plano dentro de nosotros mismos porque forman parte de esa cultura machista en la que nos hemos desarrollado. Pues, con permiso del psicólogo Víctor Joen, que participa también y colabora aquí en Hola TV, me voy a tomar el atrevimiento de utilizar algunas frases de una conferencia reciente que él nos dio. Y yo les comentaba hace rato que me movió el piso porque, pues, conceptos que tenía yo muy definidos de que, por ejemplo, los hombres son de Marte, las mujeres de Venus, ¿verdad? Y por tanto hay que entenderlo así y darnos cuenta que nunca nos vamos a entender, ¿verdad? Pero hay que tolerarnos, hay que ponerse en los zapatos de ella y ella en nuestros zapatos y de esa manera lograr la convivencia. Y cuando él comenta que mangos, que no es cierto, que somos iguales, que es la cultura la que nos ha hecho distintos, que no es cierto que la mujer tenga la facilidad de hacer varias cosas al mismo tiempo y los hombres nada más concentrarnos en una sola. Que esos son patrones que nos han metido desde niños. Pues claro, y de repente yo me pongo a pensar cuando, pues en la infancia de uno, ¿verdad? ¿Qué hacía la mujer? ¿Qué hacían mis hermanas y qué hacía yo? Que pues la hermana tenía que estar desde temprano ayudándole a nuestra madre a ver el quehacer, ¿sí? A limpiar los cuartos, a tender las camas, ¿sí? A ir a ayudarle en la cocina, en fin, todas esas actividades. Y nosotros, los hombres, no teníamos esa obligación y por tanto no tuvimos ese aprendizaje, ¿verdad? Nosotros sabíamos que al que íbamos a obedecer era nuestro padre, nos sentábamos en la mesa desde temprana edad a esperar que la mujer nos sirviera, ¿no? Y ya que nos servía, bueno, desayunábamos y entonces sí nos íbamos a hacer la única actividad que le aprendimos a nuestro padre a esa edad, que era ir a trabajar, ¿no? Pues ese patrón cultural lo tenemos durante miles de años, ya está aprendido. Entonces la mujer, obviamente, desde pequeña empieza a desarrollar habilidades. Hoy ya inclusive se explica científicamente por qué el cerebro de la mujer es distinto al del hombre y pero mangos, ¿sí? Son patrones culturales que nos han metido y se los voy a comentar brevemente con el ejemplo. Yo participo en un club de leones que durante varios años era de puras mujeres y cuando se abrió a los hombres yo fui el único que ingresó y durante varios años fui el único hombre ahí. Al principio sí, pues, o sea, de repente yo no sabía a qué acuerdos llegaban y había 20,000 acuerdos y yo dije, ¿cuál? Y después, ¿por qué no fuiste a este lugar y a esta reunión? O sea, ¿a qué horas fue? ¿Sí? O sea, yo no captaba nada y ellas hablando simultáneamente llegaban a acuerdos, ¿no? Sin embargo, después de varios años ya aprendí, ¿sí? Entonces sí se puede, ¿no? Un comentario aprovechando de lo que dices, eso de que hacen muchas cosas al mismo tiempo es producto precisamente de la explotación. O sea, estás cociendo la comida, estás planchando y estás cuidando de los chamacos al mismo tiempo y estás regando las plantas, ¿no? Pero eso es una explotación, es un abuso, ¿no? A la mujer que está en casa, ¿no? Me decía una maestra, es que los hombres son muy débiles, las mujeres somos más fuertes. ¿Por qué? Cuando una mujer dice, estoy muy cansada, ya no puedo más, ya nada más voy a echar una carga de ropa a la lavadora, voy a trapear ahí donde tiró el jugo el niño, voy a preparar la comida de mañana y se duerme. Cuando el hombre dice, está muy cansado, no se mueve, no mueve ni un dedo. Cintia. Bueno, sí, estas virtudes, entre comilladas, que se nos atribuyen a las mujeres, pues sí son etiquetas que además han resultado verdaderamente cómodas. Yo quiero volver un poco al papel del Estado y de las instituciones en la sociopsicología, dijéramos, del puerto. Es decir,
Es claro, ya se ha debatido, tengo por lo menos 20 años de manera como escucha activa de lo que está pasando y de los avances, bien decía Elizabeth, porque es innegable, es incuestionable que hemos avanzado. Ahora, en vez de ser una nada más la que está por favoritismo del gobernador, pues hay dos, ¿no? Y, bueno, y además tenemos que agradecerle el gesto, ¿no? Creo que el Estado tiene que participar mucho más activamente en las instituciones, pero no puede ser, vaya, no es tan fácil cuando tienes también un Estado desde el patriarcado, ¿no? Que además tiene mujeres que reproducen el papel del Estado, ¿no? En mi tiempo, cuando participábamos en política, tenías que ser casi hombruna, pues, para que te dieran chance, ¿no? Que nomás te faltaba el bigote. Y tenías que reproducir el modelo y además ser la enemiga de las mujeres adentro. Porque, y Blanco Olivia Peña lo demostró, no hay fidelidad a ciegas por ser mujeres. Las peores enemigas que tenías eran las compañeras del partido, de entrada, ¿no? Que además, en contubernio con los maridos o quienes se dejaran, pues lo que hacían era obstaculizar a aquella que pudiera pensar a la hora de ser diputada. Entonces, la consigna era, rubias y tontas tienen permiso de ser políticas, las que piensen y que estén medias jodidonas no se acerquen, no se atrevan. Entonces, el Estado juega un papel muy importante. Pero si yo les dijera que yo venía de un instituto subcaliforniano de la mujer recién parido, que tenía como directora una de las misóginas más grandes de este país, no conozco, bueno, a mí me odiaba y me odiaba por la triple hélice, como dije hace rato, ¿no? Entonces, le daba hasta pavor que yo interrumpiera el espacio del reinado de las mujeres, bueno, más nos faltaban moños y olanes para que ella se sintiera cómoda. Entonces, si el Estado no retoma con seriedad, digo, en todas las instituciones existe un director de recursos humanos, un director de no sé qué, que es misógino, porque tiene problemas, pues, de aceptación, incluso ve tú a saber de su propia identidad. Y entonces la emprende durísimo, ¿no? Y hablo de las universidades, y hablo de los centros, y hablo de las instituciones. Entonces, mientras no lo volvamos ley que se aplique, bien decía Elizabeth, ¿de qué vamos a la cosa? Ahora resulta que las mujeres, que la cuota de poder las cubrieron las mujeres de los que no pudieron ser. Por ahora sí que por Zeus, ¿no? Citando, ¿no? A los antiguos. ¿Qué está pasando? Pues nada, que ahora van a ser las doñas, ¿no? En contubernio con los maridos frustrados, los que van a dirigir a los pueblos. ¿Es cuánto? Elizabeth. Bueno, sí, es muy interesante los comentarios de Cintia, pero también hay un punto también muy importante. En la práctica, no lo sé, pero en la práctica, yo platicando con algunas personas que están en el ambiente inmobiliario, el 99.9% de las personas que compran una casa son mujeres. Y lo más curioso, que cuando platican con el señor que va a comprar la casa, no, entre comillas quisiéramos decir que hay un poder de facto de la mujer en el núcleo, en el centro, indiscutible, pues, ¿no? Déjame ver si a mi esposa le gusta, y yo luego digo si sí o si no, y en efecto, el 99.5% es la señora la que tiene que decidir sí o no. Pero bueno, independientemente de que en efecto tenemos nuestro nicho a lo mejor muy bien establecido, el día de ayer estaba viendo las declaraciones del senador Víctor Hermosillo, que estaba comentando que era el colmo todas esas ventajas que tenía establecidas hoy en día la mujer de manera alcahueta, ¿no? Porque él hablaba y reflexionaba que se ha perdido el sentido de la unión familiar, que porque mínimo la pareja cuando se casara debería de durar un año, y que si al año se divorciara, que regresara el dinero de la boda. Punto número 2. Otro aspecto que él aducía en ese sentido de los matrimonios, que las parejas hoy en día ya no quieren tener hijos y que compraban un fifí, un perro, que como era
cómo era la comparación de un perro, para ahora sí que suplir una compañía de un hijo, ¿no? Que ya la procreación se había perdido en su sentido y que únicamente la mujer estaba para que la agasajaran, ¿no? Así muy, muy, muy fuerte su comentario, y creo que son de esas mentalidades arcaicas totalmente, que no abonan, ni apoyan, ni ayudan en un sentido de ir avanzando. Lo poquito que hemos avanzado, esas opiniones destruyen, lastiman y inhiben totalmente una reacción de un grupo en apoyo de lograr que ojalá por decreto o por disposición, porque es una disposición del Ejecutivo que sin duda pues hay que aplaudirla como mujeres que somos, porque pues ya tenemos garantizado en un futuro que la cuota de género va a ser un punto que se debe de respetar. Entonces, todavía existen hoy en día muchas usos y costumbres y mentalidades misógenas, como lo reitera Cintia, muy difíciles de poderlas vencer, ¿no? La mujer a la casa, a la cocina y a barrer, ¿no? Nada más agregarle ahí, lamentablemente muchas de esas mentalidades misóginas vienen de parte de las mismas mujeres, ¿eh? Que es lo más terrible. La postura de la que Claro. sí. Como Cintia lo comenta, pues el Estado tiene gran responsabilidad en esto, ¿sí? Pero yo iría más allá, son todas las instituciones. Hay una institución milenaria, ¿sí?, que todos sabemos, ¿no?, que trasciende en toda la sociedad, de toda la humanidad, y en la que la figura masculina está siempre presente. Entonces, si hablamos nosotros de la cultura china, la cultura asiática, y vemos que ellos tienen a Buda, o más para acá cerca, en Medio Oriente, está Mahoma, está Cristo, y en la Biblia está Adán, que de una costillita salió la mujer. Entonces eso es un patrón que durante miles de años se ha reproducido y se sigue reproduciendo. Entonces abrevamos de eso en mayor o menor medida. Y por otro lado, el Estado y sus instituciones poniendo, entonces claro que resulta que muchas veces la misma mujer se opone a los cambios, ¿sí? ¿Por qué? Porque finalmente un cambio es salir de la zona de confort, ¿sí? Y como lo comentas bien, la mujer ha sabido adaptarse a estas condiciones y sacar provecho también, ¿sí? Porque en efecto, las decisiones de compra las toma la mujer, ¿sí? Y cuando hay un porcentaje que lo toma el hombre, ¿sí?, pero es consultando a la mujer, Claro. ¿sí? Eso es definitivo. Entonces es la manera en la que también pues ella busca defenderse, pero sí está demostrado que cuando la mujer asume roles de liderazgo en distintas áreas, en los parlamentos, la diferencia es notoria en cuanto a la legislación, no nada más en cuanto a los derechos de la mujer, sino en otras áreas. En el ámbito empresarial es notorio que cuando el liderazgo lo ejercen mujeres, los índices de productividad, de alguna manera de decir, de crecimiento económico, se ven reflejadas. Cuando la mujer toma un papel de dirección en algún área educativa, también se ve reflejado. Entonces, yo creo que sí es notorio que ese avance de la mujer refleja
desarrollo de la sociedad, ¿no? Yo creo que es innegable. Sin embargo, yo me voy de nuevo a la cuestión con la que crecemos desde niños, porque yo lo vivo ahorita con mis nietos, ¿no? O sea, en los roles uno mismo se los da, a la nieta ya le metimos su bebé y que le dé su mamilita y esto y lo otro, y al niño ya le dimos su carro y su moto y Su etcétera. pistola. Entonces, sí, claro, entonces desde ahí ya estamos nosotros definiendo los roles que ellos van a asumir. Sí, yo por fortuna crecí arriba de un árbol, ¿no? Y me negué a jugar a las Barbies porque me daban muchísima flojera. Lo que sí es importante es, y vuelvo, creo que tiene razón, por un lado la educación, pero ¿a quién le compete la educación? Al Estado, pues. O sea, el día que exijamos a nuestros gobernantes que se cumpla la ley, mira, no es difícil, es el artículo 3º constitucional, y no lo escribieron Marta Lama, ¿no? Lo escribieron muchísimo antes que ellas, pues, ¿no? Y hablaba de una equidad, todos los mexicanos somos iguales, pues, nomás que necesitaba venir Fox para que dijera el asilo, pero la situación es la siguiente. Todos sabemos lo que hay que hacer. El que tiene que acatar la disposición es el Estado, y el Estado hacer acatar la disposición, porque si tú a un funcionario o a alguno de nosotros, que nosotras estemos incurriendo en la misma falta de perspectiva, porque también se cuecen habas, por supuesto, somos humanos, ¿no? Esa es la virtud del ser humano, ¿no? Tener también estar en ambas canchas. He visto la cantidad de seducción en mi trabajo por parte de las mujeres a los pobres chavos que trabajan con ellas, que dices tu nombre, vieja lagartona, no, también lo digo. O sea, pasa, pues, pasa. Lo que hay que hacer es acatar la norma. La norma te dice que fuera manos, que juego de manos es de villanos para mujeres y para hombres. Pero nos gusta la simulación, porque nos conviene, sobre todo en tiempos electorales, nos encanta la simulación en los tiempos del cólera, ¿no? Es el amor en los tiempos del cólera, la mujer en los tiempos del cólera, ¿no? Y todos traemos el discurso, traemos el discurso por todos lados, a todas horas, la mujer, el pilar fundamental. Vete a bañar, dame la cuota de género y déjate de cosas. Ni siquiera merita una reflexión, está dado ya, ¿no? Y por eso me parece contundente la afirmación de Elizabeth. Los patrones culturales, sí, pues sí, pero la esclavitud hace mucho que también era un patrón cultural, pero imagínate tú que yo agarre a alguien y lo tenga de esclavo, pues no más faltaba, ¿no? Pues actualmente sí, no, estamos. sí, pero verás que se nos va a quitar el asunto, esta tara cultural se nos va a quitar cuando nos metan a la cárcel, pero se nos va a quitar de voladísimo. El otro día alguien decía de capacidades diferentes, o ya no sé cómo se llama, alguien que tiene una vida diferente físicamente que uno, una habilidad o inhabilidad. Y entonces alguien se fue y se estacionó. Y le dije, no hombre, a ese nada más, a ese pelado, háganlo rodar por las rampas a las 3 de la tarde y vamos a ver en una silla de ruedas si el señor no aprende. ¿No? Vamos a ver si el señor no aprende a no estacionarse ahí. Es más, a los ingenieros de obras públicas, que los tienen como si fueran skateboards, a los pobres que andan en silla de ruedas, ruédenlos, deslícenlos toda una tarde por el malecón con esas rampas infernales y van a ver cómo se nos va a quitar. Creo yo que es por ahí el asunto. A lo mejor estoy mal, hablo desde mi experiencia personal. Bien, creo que en las instituciones hoy en día siempre habrá un sinnúmero de compañeros varones que anhelarán las posiciones de uno y que definitivamente si pueden ir empujando para irnos desplazando lo van a hacer, ¿no? Desafortunadamente también tenemos un logotipo pegado, ¿no? De estar empujando hacia crear espacios y ambientes complicados de mitotes, dimes, diretes, golpes bajos, y propiciar muchas veces una relación muy álgida, ¿no? Hay mucha
hay mucha hoy en día simulación, hay mucho exhibicionismo, querer ser la diva, y no es tal, ¿no? Creo que las capacidades, las inteligencias, las razones de ser, el poner en funcionamiento todas las acciones, no sé, en ocasiones resultan más mejor por las mujeres que emprenden una actividad empresarial que vista por los varones, ¿no? La dedicación, la entrega, los resultados están innegables y se pueden documentar en cualquier momento. Inclusive las competitividades de una plaza del servicio civil de carrera también son innegablemente mejores para las mujeres, las que ganan. Pero bueno, todo tiene sus mañas por abajo de la mesa y sus arreglos, a petit comité de a quién le vas a asignar, ¿no? Yo creo que es innegable hoy en día la capacidad, la destreza, la inteligencia, pero sí, también los dirigentes, los líderes deben de asumir un rol de respeto, de apoyo recíproco, de impulso, ¿por qué no? Pero no, esos impulsos a veces son exclusivamente para el club de Toby, ¿no? Yo creo que vamos a tener hoy en día como estos esquemas, ¿verdad?, de poder nosotros compartir el conocimiento, la opinión, con cada vez más acercarnos hacia una sociedad más incluyente, ver un espejo social de nuestro desempeño en la función pública. Y bueno, creo que a la fecha, no sé, no recuerdo ahorita, pero pues yo no he visto que una mujer que ha tenido y ha desempeñado una función de diputada, de procuradora, de directora, de secretaria, subsecretaria, ha hecho un papel malo. Al contrario, creo que ha sumado, ¿no? Voy a, de nuevo, muchas gracias, Elizabeth, muy atinado, bueno, de todos, ¿no? Voy a, de nuevo, a mencionar una cita. Estuve leyendo hace algún tiempo, sobre todo cuando decían que se iba a acabar el mundo en el 2012, el 21, el 22 de diciembre, ¿no? Calendario maya. Y estaba ahí y me pongo a revisar textos de Mercedes de la Garza, que es una estudiosa de la cultura maya, de otras culturas, en la UNAM, Juliana González, y bueno, mucha gente que dije, porque no es posible, ¿cómo le hago para que mis alumnos dejen de tener el temor de que se va a acabar el mundo? Ahora en diciembre ya no van a regresar a presentar los trabajos en enero, ¿no? Porque el mundo se va a acabar, entonces la pura pachanga. Me pongo a revisar y algo que me dio muchísimo gusto, textos muy serios, revistas de arqueología mexicana, afortunadamente las tengo por ahí por si se ofrece, hay alguna duda. El cambio de era, además es algo con lo que coincido, soy estudioso de Sor Juana desde hace muchos años y eso me ha acercado al mundo femenino también, cosa que me agrada bastante y lo considero una virtud, el hecho de haberme dado esa oportunidad y de que, bueno, mis sinodales mujeres, casi todas mis maestras mujeres, digamos que los patrones de inteligencia y de estudio en manos de las mujeres. En la casa tuvimos no me voy a poner a llorar, pero la desafortunada situación de que mi padre murió cuando estábamos entonces yo me eduqué con mujeres, las tías, las primas, la mamá, que no hicieron tan mal la chamba, ¿no? Finalmente todos estudiamos, etcétera, pero lo que voy es que el lado femenino, y regreso a los mayas, el cambio de era, el quinto sol, es el regreso a la tierra, es el regreso a lo femenino, es el cambio de poder que marcan los mayas como urgente que se tiene que dar a las mujeres. Los hombres no han sabido gobernar durante 4 soles, 4 eras, y ahora es necesario entregarle el poder a las mujeres para que compongan este mundo, para que hagan a la tierra productiva, y me refiero exclusivamente a la cosmovisión de los mayas, ¿no? Solo van a sobrevivir aquellos que sepan sembrar, pero sembrar hay que trasladarlo a todos los ámbitos, no solamente a la fruta. Y son precisamente las mujeres a las que se les encomienda esta misión. Las mujeres
que pueden administrar mejor, que pueden gobernar mejor. Si nos imagináramos un mundo gobernado por mujeres, un mundo, no solamente el país, sin duda tendríamos un mundo mejor. Y lo digo sin duda porque esa preocupación y esa sensibilidad femenina es necesaria para la toma de decisiones. No puedes tomar decisiones en las políticas públicas ni en ningún otro ámbito porque, lo digo yo, eso ya no existe, eso no funciona, eso nada más nos ha traído retroceso. ¿Quiénes son quienes logran consensos? La mayoría de las veces, la mayoría de los casos son mujeres o hombres que tienen la sensibilidad para poder tomar las mejores decisiones. Pero no vas a tomar una mejor decisión si no hay mujeres, es los dos. La toma de decisiones es entre los dos. Y regresando a esto de la tierra y regresando a los mayas, tendríamos que tener una revolución cultural, no como la de China, pero tendríamos que tener una revolución cultural. ¿Por qué? Porque los educadores y los maestros de los educadores están educados en el sistema patriarcal. Y nosotros y nuestras madres y nuestras familias están educadas en el sistema patriarcal. Entonces se da la reproducción del sistema educativo porque no conocemos otro. Eso es lo que conocemos y eso es lo que se reproduce. Nos enseñan a abrir la puerta a la mujer, eso es bien educado. Nos enseñan a pagar la cuenta, eso es bien educado. Nos enseñan a que luego se nos olvida, ¿no?, a retirar la silla. Todas esas cosas, perfecto, ¿no? Todo va muy bien. Pero, y a la hora de tomar decisiones, y a la hora de distribuir, a la hora de repartir, eso no se nos enseñó. Hay que ir aprendiendo. Adelante, Carlos. Pues mira, ahorita que comentabas de la cultura china, sí hay graves riesgos para la humanidad en esta cuestión de equidad de género. Nosotros, bueno, yo lo ignoraba también hasta hace poco. Resulta que en China se está modificando la relación de nacimientos. Ustedes saben que estadísticamente nacen más mujeres que hombres, 51-49 por ahí. En China, de los 80s para acá, los padres, cuando se enteraban que iba a ser niña, provocaban el aborto, porque ahí ya no iban a heredar ellos su apellido y por tanto la herencia quién sabe en dónde iba a quedar. Un patrón cultural muy fuerte que apenas recientemente lo modificó el gobierno chino, pero los efectos ya no se van a poder impedir, de tal manera que por ahí en el 2030 va a haber entre 23 y 26 millones de hombres buscando una mujer que no van a encontrar, con el riesgo de la trata de blancas y todo lo que sabemos que induce prostitución, etcétera. Entonces, son riesgos que tienen que ver pues con aparentes detalles, como es que el apellido lo lleve el del hombre, ¿verdad? Entonces, creo que esas alertas deberíamos de tomarlas con seriedad, y cuando aquí se empieza a discutir que pues sea indistinto el apellido que tengan nuestros hijos, creo que es muy importante que ese tipo de medidas se lleve adelante, porque ahí es donde nos damos cuenta en esos detalles. Porque miren, para no discutir más, ¿de dónde viene la palabra femenino? Que ni siquiera nos lo cuestionamos, y qué bueno, porque si no, imaginen, feminus, ¿sí? Menos fe, y por tanto en aquel tiempo, de Edad Media por allá, pues la mujer, pues era, vamos, ni siquiera se iba al cielo, pues, ¿no? Y masculino, pues, más, ¿no? Lo más grande. Y obviamente pues ya adoptamos ese lenguaje y así lo traemos, pero desde el mismo lenguaje, el significado que tiene, ¿sí?
pues es una muestra de esta sociedad que tenemos. Entonces yo sí pienso que ese tipo de detalles que están pasando en el mundo, porque estamos hablando de China e India, que en el conglomerado de países, si hacemos un círculo entre lo que es China e India, el 51% de la población mundial está ahí. Entonces, cuando eso empiece a impactar, va a haber graves problemas sociales, ¿no? Entonces, creo que estamos a tiempo de tomar medidas. Cintia, adelante. Pues no sé si ya estamos cerrando, pero Sí, estamos me cerrando. huele a cierre. Sí. Sí, interesante el dato, ¿no? E importante, Terrible. ¿no? Digo, se agradecería un que otro menos chino, porque somos muchos arriba de este planeta, pero no de esa manera y no con la consecuencia que debe tener. Es decir, qué terrible, ¿no? Por otro lado, yo convocaría a esta revolución que hablas, la convocaría en la vida cotidiana, en la práctica diaria de cada uno de nosotros. No se puede de otra manera. Ya afirmé lo que creo, que el Estado ha perdido rectoría y seriedad en muchos de los asuntos que ahorita nos están dando durísimo. Sí, las iglesias, y no alcancé a retomar esta parte, las iglesias han jugado un papel importantísimo para someter a la mujer y para hacer una vida desdichada, pero nos vamos a vengar de los desterrados hijos de Eva un día. Y cerraría con algo divertido. Hace una semana apenas estuve en Coyoacán, estuve en el Hábito, que ahora es El Vicio, un bar maravilloso de las reinas chulas, de las hijas de la Jesús Rodríguez, y tienen una puesta en escena con Fernanda Tapia, que es además una maravilloso personaje. Se llama Chichis para Todos. Y tiene que ver con estas reflexiones, ¿no? Yo recomendaría ampliamente, ¿cómo no se lleva esto a la televisión? Chichis para Todos es la puesta en escena de las vergüenzas culturales que pasamos frente a la definición de géneros, etcétera, etcétera. Y apostaría también por esta cero tolerancia a la cero tolerancia de la cero tolerancia. Detesto la palabra tolerancia. Y hablo de género, y hablo de transgénero, y hablo de homosexuales, y hablo de un montón de personajes que deambulamos por ahí en la vida con la tolerancia de los blancos, de los buenos, los supremos, los señores. Piedad. Entonces, porque si seguimos utilizando el vocablo tolerancia, quiere decir que todavía estamos desde la superioridad, ¿no? Esa cuota de género que nos dan, pues no nos la están dando, es nuestra, ¿no? Bien. Adelante, Elizabeth. Yo cerraría con a mí me encanta mucho la historia y no lo puedo dejar de comentar. Si nosotros vemos la perspectiva del Gran Mural, un patrimonio natural histórico que tenemos los subcalifornianos en la Sierra de Guadalupe y muy cerquita aquí en el Palmarito, atrás del Rancho Santa Marta, vemos cómo la figura de hace 9,000 años, que son esas pinturas, la mujer está presente a través de un puma negro y ella con un pelo largo y cuán grande está ella. Ese simbolismo, la fenomenología de lo que el cochiní y los indígenas de la época quisieron plasmar en el Gran Mural, de lo que era la reflexión de sus antepasados, el rol que jugaban, el chamán, su tocado, su diferente estatus de linaje en ese Gran Mural, observamos cómo el papel de la mujer era importantísimo en el escenario de la roca, la montaña, el aire, el ojo de agua abajo de las pinturas del Gran Mural, y hay cientos de figuras dedicadas a la reproducción. ¿Cómo vemos la piedra física? ¿Por qué no la pusieron a la mujer en aquel? No, la piedra física de una mujer embarazada, la venada embarazada, y hay una representación muy interesante, que es una tortuga marina, y en sus patitas de adelante muchos hombrecitos chiquitos a su alrededor. Y con el escenario del Pacífico, donde está la montaña, vemos
el azul del Océano Pacífico. O sea, esa relación de la importancia de la reproducción, esos centros ceremoniales de hace 9,000 años aquí en la península de la Baja California, cómo la mujer tenía su estatus muy importante. Vemos los petroglíferos en unas rocas hermosísimas en la Sierra de San Francisco de vulvas de mujer. O sea, ¿cuál era la esencia en sí del rol que jugaba? Algo muy importante, la reproducción. Sin reproducción no hay vida y no estaríamos aquí. Así cierto. Muy importante, y además voy a irme más lejos. Seguramente quienes hayan pintado los murales hayan sido mujeres. No. No lo dudo. El arte, la sensibilidad, la historia, la expresión, debe haber sido así. Bueno, no sé, creo que llegamos al final del programa. ¿Algún comentario, un saludo, una despedida que quieran hacer? Claro, yo te voy a rebatir, ¿eh? No, hay hombres muy sensibles, mucho más sensibles que muchas mujeres que conozco, ¿no? Ahí estaban las mujeres que acompañaban a Hitler, que tenían muy poca sensibilidad, por cierto. Sí, yo quisiera nada más cerrar el comentario con el que inicié, de que esta cultura la traemos de 5,000 años para adelante, y que de 5,000 para atrás pareciera que no hay historia. Y ahí está la historia que nos va a apoyar mucho para salir adelante la sociedad actual, porque se ha encontrado ya en Europa cómo vivían las poblaciones que no estaban civilizadas, decíamos, porque 5,000 años para acá empezó la civilización, y resulta que la cultura que tenían era la que hoy le han llamado cultura matrística, que no era el matriarcado, la cultura matrística, que viene de matriz, ¿sí?, que se apoya en el amor. La humanidad en aquel tiempo no competía entre sí mismo, sino cooperaba. Y en eso había los roles, pero se cooperaba. Y por tanto, yo no lo pongo en duda, y ahí está la tarea para los antropólogos, que las pinturas rupestres fueron pintadas efectivamente por mujeres, y se han hecho estudios antropomórficos de las manos que están ahí pintadas y corresponden a manos femeninas. Ella era la que estaba ahí, los hombres andaban cazando, ¿a qué horas iban a pintar? Muy bien, Elizabeth. Bueno, pues nada más comentar pues el rol femenino en el ámbito del desempeño empresarial, político, administrativo. Independientemente que estas políticas bajan de arriba hacia abajo, yo creo que cada momento nosotros damos partícipe como mujeres que nos integramos a la vida pública, que hay una característica muy importante, ¿no? El amor, como lo platicaba nuestro compañero Bermúdez, Carlos, que se le impone, ¿no?, a una acción que desempeña uno, el corazón puesto antes que otra cosa en el trabajo. Los resultados son inneglables y maravillosos. Yo creo que si todos iniciáramos desde esa educación, esa formación de tener, no a lo mejor al estilo vieja, no, sino de amor, de corazón, de principios, de valores, de humildad, no arrogancia, la sociedad que construiríamos en un futuro sería mucho mejor. Ese es mi comentario. Bueno, ya para cerrar, nada más decirles, el problema, y ahora sí que un vicio del lingüista, es que de hace 5,000 años para acá hay registros porque se registró por el lenguaje. Ahí están desde los sumerios para acá, entonces tenemos registros más o menos de 5,000 años, y eso es lo que hace que tengamos registros de la historia. Antes no había lenguaje, no había registros. Eso es lo que marca la diferencia. Estamos en el programa Voces Libres, y a la próxima.